¿sí? O sea que ahora empieza la clase formal, ¿sí? Estamos perfeccionando esto, dense cuenta de estas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? La grabación anterior está llena de tiempos muertos que no sirven para nada, así que ahora vamos a grabar lo sustancioso, ¿sí? De la clase. Bien. Profe, Sí. creo que nos habíamos salteado la pregunta número 8 de la día anterior, que habíamos hablado con los chicos. Me parece que la dimos, ¿eh? La explicamos inclusive el mismo, la habíamos explicado, pero la vemos de vuelta, no hay problema. ¿Hay algún inconveniente con la pregunta? No, yo digo porque habíamos hablado en el grupo y no sé si no la escuchamos, no sé. La pregunta 8. Bueno, pero pregunto, la pregunta 8 es, necesitamos verla igual, digamos, porque no se entiende, si no avanzamos, porque no tenemos mucho tiempo, sí estamos con los tiempos bastante ajustados, pero le hacemos una referencia rápida, ¿sí? Esperen un cachito que yo acá me... Bien, bueno, vamos a la pregunta 8, que la vimos, porque me acuerdo que la nombramos, ¿sí? Pero no importa, la repetimos por las dudas, porque por ahí no la pudieron registrar, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, a medida que yo voy viendo pregunta por pregunta, ustedes estén chequeando lo que hicieron, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿sí? No que ustedes tomen nota y se resuelven y se ahorran el gasto de tiempo de hacer la guía. O sea, ahí sería un ahorro de tiempo, pero sería una mala inversión. ¿Sí? Es como, es como poner plata en un lugar que sabemos que esa inversión va a perder, entonces vamos a invertir mal si hacemos eso. O sea, la idea es que ustedes puedan hacer la guía, ustedes hagan el trabajo intelectual y que con el acompañamiento del docente ustedes puedan ir chequeando cómo van con ese tema. Pero nunca reemplazar, digamos, el profe nunca puede reemplazar la actividad del alumno, porque si no, no hay tarea, no hay trabajo, no hay práctica intelectual, por lo tanto, uno no aprende mágicamente, ¿sí? Uno aprende a partir de las prácticas que uno va haciendo, ¿sí? Y eso en cualquier oficio y también en la enseñanza de las ciencias sociales, en este caso de la sociología, es igual. ¿Mm? Aprender es una práctica. ¿Mm? Bueno, con esta pequeña introducción, vamos entonces a la pregunta 8 y ya avanzamos rápidamente con la edición del trabajo. La pregunta 8 se refiere a... la pregunta es, ¿a qué se refiere Durkheim cuando se refiere... Está mal vista la pregunta, ¿no? La vamos a mejorar en algún momento. Bueno, es decir, ¿a qué se refiere Durkheim cuando hace alusión a una cosa en sociología? Ahí la mejoramos un poquito. Bien, lo que decimos en concreto es Durkheim, cuando habla de una cosa, se está refiriendo a varias cosas, pero que son todas que más o menos tienen que ver, ¿sí? Unas con otras, ¿sí? Cuando habla de una cosa, lo que está diciendo es dándole la dimensión de algo que pueda ser medible, ¿sí? Como son todas las cosas materiales, ¿sí? O sea, que puedan tener dimensiones, esa es la idea, ¿sí? Por eso habla de cosas, ¿sí? En ese sentido habla de cosas, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a una cosa, él dice, primero, todo lo que se impone a la observación, ¿sí? Todo lo que se me impone a la observación es una cosa, ¿sí? Todo lo que está por fuera del sujeto y el sujeto intenta aprender, eso es una cosa, ¿sí? Bien. Es el objeto que tiene el sujeto que va a investigar, esa es la cosa, ¿sí? Segunda cuestión, también se la conoce a la cosa como el dato, la construcción del dato en una investigación social, ¿sí? O la data también, ¿sí? Es el dato, es la información que yo voy a tener y después voy a analizar, ¿sí? Por ejemplo, un dato es el resultado de una encuesta, o sea, una unidad de análisis, o sea, una persona me contesta una encuesta
y eso se transforma en un dato. Ya no es lo que dijo una persona, sino es un dato. Un dato es cuando yo lo sistematizo, lo comparo, lo pongo a disposición para poder explicar o dar cuenta de un hecho social. ¿Sí? Eso es un dato. ¿Mm? Es como, ya está separado del que lo enunció ese dato. ¿Sí? Yo no sé quién es la persona, no me interesa saber quién es un dato. ¿Sí? Es porque la sociología va a tratar de pensar los fenómenos desde lo colectivo. Por lo tanto, la cuestión individual no la va a tener en cuenta. Muy diferente al psicólogo que se va a ocupar de la conducta, de lo que cada individuo va a responder, porque tiene que ver con la conducta individual. Acá, digamos, la cosa, el dato, lo observable, es eso que construye la unidad de análisis, pero ya está separada de la unidad de análisis. Bien. Después, la cosa son los fenómenos sociales, ¿sí? Porque son pensados como cosas los fenómenos sociales. ¿Mm? Y a su vez, estos fenómenos sociales no pueden ser considerados en sí mismos, ¿sí? O sea que yo los separo como datos, pero nunca puedo pensar que son cosas en el aire, que no tienen una relación con el sujeto o con los colectivos, ¿sí? Entonces, fíjense esa idea bastante compleja de pensar. Por eso la cosa son cosas, los hechos sociales, dice Durkheim, que son como cosas, pero no son cosas. ¿Sí? Tienen que ser tratadas como cosas, pero no son cosas. ¿Sí? Bien, entonces, en ese sentido es que también decimos que es la cosa para la sociología. ¿Sí? Por lo tanto, la idea de cosa también me da una idea de exterioridad aparente. ¿Qué quiere decir exterioridad aparente? Quiere decir de que yo lo transformo en algo exterior para poder analizar, pensar, ¿no? Lo transformo en un observable, ¿sí? O sea que lo puedo ver como un dato, pero eso no existe como tal, sino está en cada persona, o sea, es cada unidad de análisis. ¿Sí? Y esa es la complejidad que va a tener la visión durkheimiana, ¿sí? Porque son cosas, pero no son cosas. Son exteriores, pero no están afuera, están en cada persona, ¿sí? Está impregnado en cada subjetividad. O sea, no lo vemos fuera de los sujetos, ¿sí? Una institución, ¿dónde la vemos a la institución? ¿La vemos en el edificio? No, el edificio es el edificio. El edificio es una pared, es un baño, es una oficina, es un parque, no sé, es un pasillo. La institución son las personas que forman ese conglomerado, ese colectivo. Y no solamente las personas, sino la interrelación de las personas. Esas conductas que se construyen colectivamente, intersubjetivamente, ¿sí? Entre sujetos, ¿sí? Y eso cuando se transforma en regular, eso es una institución, ¿sí? Ahora, no la vemos a la institución, vemos a las personas, pero no vemos la institución, no la vemos, ¿sí? Vemos a las personas. ¿Sí? Eso es lo que decimos una exterioridad aparente, ¿sí? Es aparente porque la utilizo para poder analizarla solamente con ese objeto, con ese objetivo, ¿sí? A ver si tenemos suerte con Paola. Vamos a utilizarla ahora. Bien. Y la otra cuestión, la última respecto a la cosa, ¿sí? Tiene una característica que es el tema de la constancia, la regularidad, la constancia, que son los síntomas de objetividad. O sea, para la sociología es importantísimo que hola Paola, ¿cómo andás? Bien, profe. Ahí estamos, ya pudiste entrar por suerte. Bueno, seguimos. Estamos con la pregunta 8, ¿viste? Que quedó dudas, que parecía que no se había explicado, entonces la estamos volviendo a explicar, ¿sí? A la pregunta 8. Que es el concepto de cosa, ¿no? Para la sociología de Durkheim. Bueno, sí. No, yo en la 8 puse algo, no sé si estará bien con la definición de cosa, pero si quiere la leo.
Y ya la estuve explicando. Si querés después, Ah, listo. claro, porque ya la estamos terminando ya. Si querés cualquier cosa, por ahí Listo, si podés listo. conectar con alguna de las chicas después y lo Listo, no hay chequeamos, problema. ¿sí? Porque si no Y estamos... después yo miro el Zoom. Dale, dale. Voy a tratar de bajar el anterior, no sé si no lo pude bajar. ¿Cómo es convertir todavía? Pero esta semana le paso las dos clases, la de hoy y la de la clase pasada. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces decíamos que una de las características que le hace, digamos, ser objetivo, como síntoma de objetividad, llama Durkheim, es la constancia y la regularidad. O sea, algo que permanece en el tiempo y que se da de manera repetitiva y lo puedo verificar en un colectivo social. ¿Sí? O sea, esa es una característica de los fenómenos sociológicos. ¿Mm? Digo porque Durkheim sistemáticamente trata de establecer, recuerden, la especificidad de la sociología como ciencia autónoma, diferente al resto de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular. ¿Mm? Bueno. Bien, eso más o menos sería las distintas formas, acepciones, todas tienen relación respecto a lo que Durkheim hace referencia cuando habla de la cosa. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Avancemos entonces en la división del trabajo social. Nosotros ya hicimos la introducción, ¿no? El por qué, cuál es la preocupación de Durkheim, ¿no? Así que avancemos, vamos a avanzar ya directamente con la pregunta 2. No sé si nosotros avanzamos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan si hicimos algunas preguntas para poder no ser repetitivos y poder avanzar más rápido en la clase? Porque estamos un poco con el tiempo medio ajustado para terminar Hablamos Durkheim. de la 1, me parece, nada más. ¿Seguro? De la 1 habíamos hablado. Hablamos de la 1. Bueno, entonces avancemos con la pregunta 2. ¿Sí? Bien. La pregunta 2, ¿qué función debería cumplir toda organización corporativa? Dice ¿no? Y nosotros vamos a nombrar 3 aspectos de esa cuestión, ¿sí? O sea, 3 aspectos de la función que debe cumplir toda organización corporativa. En el sentido que Durkheim da, ¿no? O sea, como ese intermedio entre el Estado y el individuo, como esa organización que puede recomponer ese descenso de la moral pública, ¿no? O sea, la necesidad que tienen los individuos de tener interrelaciones, ¿no? Intersubjetivas. Y él habla de la corporación, sistemáticamente. Entonces, las funciones. Entonces, para él es fundamental poder contener lo que él llama las pasiones, ¿no? Y cuando habla de pasiones habla de egoísmos, ¿no? Habla de eso el individualismo, aquello que no me permite entender y ver al otro, ¿sí? Para él, por eso habla, o sea, una regla para él, la moral, es como la lógica colectiva, ¿no? Esa conciencia colectiva que él le parece central y fundamental para poder entender y resolver cuáles son los conflictos de su época. Recordemos que él está escribiendo a fines del siglo XIX, en una sociedad donde el conflicto empezó a aparecer de manera recurrente, ¿no? Una sociedad conflictiva, una sociedad una sociedad que está individualizada, ¿sí? Que avanza sobre las relaciones individuales y hay una pérdida de la vida pública, de la moral pública, de la unidad, ¿sí? Entonces, bueno, él en ese sentido dice que una de las funciones de estas corporaciones es eso, ¿no? Es poder controlar estos egoísmos individualistas, ¿sí? Primera cuestión. Segundo,
esta corporación tiene como objetivo mantener vivos los sentimientos de solidaridad entre los profesionales, los trabajadores, ¿sí? O sea, la corporación es lo que ayuda a mantener viva esa solidaridad, o sea, dinámica, mantenerla en acción, a eso se refiere. Y la otra cuestión importante de la función que va a tener la corporación es que impide la aplicación de la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, es como que equilibra la corporación, según su concepción, ¿no? O sea, esas tres son las tres cuestiones importantes como funciones de la corporación, ¿sí? Y después él hace ahí, en el texto, remite un poco a lo que eran en sus orígenes, porque él, ¿viste? Para explicar un fenómeno también va a la génesis del fenómeno, ¿no? O sea, cuál es el origen de las corporaciones. Y él propia del Imperio Romano, ¿no? O sea, de la Roma antigua, para decirlo, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿sí? Y entonces habla, digamos, cuáles eran las funciones que cumplían esos colegios romanos, colegium romanos, en esa época, y fundamentalmente tenía una función, bueno, era una función muy amplia, ¿no? Todas las funciones, inclusive la religiosa, la de lúdica, del juego, la de la convivencia, la de compartir las mismas oficios, profesiones. O sea, tiene una función casi como una especie de espacio comunitario, ¿sí? Pero unificado por la religión. O sea, cada colegio tenía su propia religión. De ahí después la Iglesia Católica, después cuando se mimetiza con el imperio, construye lo que se llaman los patronos, ¿no? O sea, las fiestas patronales en la Iglesia Católica tienen que ver con esos patronos, y los patronos eran como esos dioses romanos, ¿no? Que eran los que regían y unificaban a esos colegios, ¿sí? Bien. Entonces ya dijimos, tenían un dios particular cada uno de esos colegios, tenían un culto o una especie de fiesta, ¿no? Donde había comensalidad, fiesta, baile, donde se hacían sacrificios, banquetes. El banquete y el sacrificio, esas dos cosas son importantes. Había una especie de asistencia indirecta a cada uno de sus integrantes. Se brindaba, un servicio funerario también desde el colegio. Y a su vez era un espacio de confraternidad, ¿sí? De amistad, de compartir la vida. Bueno, todo eso cumplía la corporación romana. En la Edad Media, ¿no? Haciendo ese recorrido que hace Durkheim, en la Edad Media aparece fuertemente con, digamos, la Iglesia Católica es la que la va a recuperar esa idea de corporación a partir de lo que son los patronos de la comunidad, ¿no? O sea que las parroquias, las iglesias tienen esa misma, más o menos cumplen la misma función que las corporaciones religiosas. Obviamente que va a ser diferente porque de alguna manera hay una idea de monoteísmo, ¿no? en el catolicismo, que no existía en los romanos, ¿no? Pero bueno, pero la función es más o menos un solo Dios, pero se cumplían esas mismas, más o menos las mismas, ¿no? O sea, un espacio comunitario, un espacio donde se hacían sacrificios, donde se hacían banquetes, donde se compartían las celebraciones, ¿no? Las misas. Se realizaba, se atendía a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, como llamamos hoy, ¿no? A los pobres, a la asistencia, a las viudas, ¿sí? Los que quedaban solos. Y a su vez fijaba también reglas precisas para cada oficio, ¿sí? Y eso regulaba de alguna manera el trabajo, ¿sí? Y las relaciones entre el maestro y el maestro aprendiz, la maestra y el aprendiz, ¿no? Entre el patrón y hoy sería el obrero, ¿no? Y entre los patrones entre sí. Eran los gremios, llamados gremios después de la Edad Media, ¿no? Pero la sociedad medieval tiene esa cosa de que estaba todo muy mezclado, ¿no? O sea, la iglesia, o sea, la religión católica como homogenizaba esas sociedades en las cuales, digamos,
estaba sumamente entremezclado como los colegios romanos, ¿no? O sea, todo mezclado. Bueno, en la Edad Media la Iglesia Católica va a cumplir más o menos la misma función. Bueno, esas son las funciones y la génesis de las corporaciones, ¿no? O sea, las funciones ya las dijimos que eran 3, y la génesis que tiene que ver con esta recuperación que hace Durkheim de cómo eran el colegio, las corporaciones en la etapa del desarrollo del Imperio Romano, de la Edad Antigua, y en la Edad Media con la Iglesia Católica y los gremios, ¿sí? La otra cuestión importante a mencionar respecto a la pregunta, ¿no?, que está vinculada con la organización corporativa, la otra cosa es que la corporación subordina los intereses particulares al general. ¿Sí? Digamos que sigue, bueno, con la idea esta de superar estas cuestiones del individualismo egoísta, ¿no? Entonces, como que lo colectivo incorpora, el interés colectivo incorpora el interés particular, ¿sí? O sea, está sobre el interés particular, ¿sí?, el interés colectivo. Y que eso, para Durkheim, es porque para él siempre lo social es superior al individual. Por lo tanto, si eso se logra, hay como una especie de mayor perfección en la sociedad. Hay una idea de goce, o sea, ¿no?, una idea de mayor disfrute. ¿Por qué? Porque lo colectivo siempre es superior, todo es superior a la parte, ¿no? Esa idea es central en la sociología de Durkheim, ¿no? Y a su vez, él lo plantea de tal manera que todo lo que tenga que ver con anarquía, con conflicto, con desorden, con individualismo, genera dolor en la persona. Es un estado de angustia y de dolor, ¿sí? Entonces, es necesario superarlo, y las corporaciones van en ese sentido. Y el tercer punto a tener en cuenta es que esta vida en común tiene un nivel de coerción, o sea, un nivel de obligación al individuo. O sea, esta vida en común nos obliga a respetar las normas, nos obliga a guardar nuestros malos humores, nos obliga a tener una visión de conjunto, ¿no? A que el resto también, digamos, me acepte tal cual soy. O sea, hay como cierta coerción que me genera lo común, porque si no, no hay posibilidad de mantenernos unidos. Si no hay un cierto renuncio, ¿no?, a las cuestiones individuales. Entonces, toda vida en común implica una coerción para Durkheim. Y eso genera, como decíamos antes, un valor, un goce, eso, ¿sí? No es algo, un sufrimiento, sino todo lo contrario para él, ¿no? Es plenitud. Bueno, y ahí más o menos estaría.